este 26 de octubre no tendremos misa presencial por las elecciones a nivel nacional que también se estarán realizando en el día. Dejamos la reflexión del 20º domingo después de Pentecostés grabada y volvemos a encontrarnos presencial el domingo 2 de noviembre para celebrar la misa por el aniversario de la Reforma. Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. Y refiriéndose a algunos que se sentían por justos y despreciaban a los demás, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba así: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago la 10ª parte de todas mis entradas. En cambio el publicano, manteniéndose a distancia, no se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Les aseguro que este último volvió a casa justificado, pero no el primero, porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Es palabra inspirada por Dios. En el camino de Jesús hacia Jerusalén, el Evangelio de Lucas nos muestra una secuencia de historias donde la oración, la fe y la misericordia se entrelazan con la experiencia del reino que se abre paso en lo cotidiano. Bienvenidos y bienvenidas a este 20º domingo después de Pentecostés. Estamos reflexionando sobre el texto del capítulo 18 de Lucas, al cual podemos llamar Entre la autosuficiencia y la gracia que nos devuelve humanidad. En el capítulo 18 encontramos la parábola del juez injusto, la bendición a las niñas y niños, el encuentro con el joven rico, y en el corazón de todo eso, este relato breve pero intenso, el fariseo y el publicano. En el mes de la Reforma recordamos que la fe se reformula cada vez que el corazón humano se deja desarmar por la gracia. No hay reforma sin autocrítica. No hay discipulado sin que los egos sean trastocados. La fe que se celebra en octubre no es la del mérito ni la del poder religioso, sino la del pecador justificado por amor. La del cuerpo que reconoce su fragilidad y confía en que Dios lo sostiene de pie. Porque hay 2 oraciones y hay 2 caminos. Dijo también a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás esta parábola. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Versículos 9 y 10. El relato no comienza con un milagro, sino con un contraste. 2 figuras muy conocidas en el imaginario religioso de su tiempo, muy conocidas para nosotros y nosotras en las predicaciones. El fariseo, modelo de virtud, de piedad, y el publicano, símbolo de corrupción, de desprecio, de poca monta. Ambos suben al templo, es decir, intentan buscar a Dios. Pero sus caminos espirituales no corren en paralelo, se cruzan, se rebelan y se contradicen.
La parábola no enfrenta moralidades, sino dos maneras de pedir a Dios. Uno confía en su rendimiento, el otro en la misericordia. Uno se justifica, el otro se deja justificar. Y en esa diferencia se abre el misterio del reino. La gracia no se gana, sino que se recibe. El fariseo de pie oraba así consigo mismo: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que poseo. Hay una ironía profunda en este versículo. El fariseo no ora a Dios, ora consigo mismo. Su plegaria es una autodeclaración de pureza. Lo que debería ser comunión se transforma en espejo de vanidad. Su oración es un monólogo donde se supone que Dios debería escuchar. Y Dios apenas es un pretexto en todo esto. Este tipo de religiosidad sigue viva. Es la espiritualidad del mérito, del control, del yo cumplo. Se manifiesta en quienes miden la fe por asistencia u obediencia ciega a lo establecido. Es como una rendición de la ética. Es la voz que dice: ya no soy como ellos, yo no soy como ellos. La que se compara, la que clasifica, la que descalifica. Pero el Dios del Evangelio no se deja domesticar por los que se creen dentro de la regla que ellos mismos fabrican. Habita en el clamor de quienes no pueden sostenerse por sí solos, por sí solas. El publicano, en cambio, manteniéndose a distancia, no se atrevía siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Y este texto, no tiene el énfasis puesto en la culpa, en los golpes, en la flagelación. El gesto corporal es el fondo de la teología del texto. El publicano no levanta la vista. Su cuerpo está confesando antes que su boca. No hay apariencia de virtud, solo verdad encarnada. Él no discute su condición, no negocia su pecado, no elabora excusas. Su oración es mínima y completa: ten piedad de mí. Esa expresión, ten piedad, es la misma que los leprosos gritaron en el camino. Es el mismo verbo que María pronunció cuando el ángel la visitó. Es el eco de todos los cuerpos que en la historia fueron juzgados, apartados o silenciados. El publicano representa a quienes se acercan a Dios sin más credencial que su necesidad, y donde descubren que en realidad es Dios quien se acercó a ellos. Ambos personajes están en el templo, pero no de la misma manera. El fariseo usa el templo como plataforma de comparación. El publicano lo usa como refugio. Uno se siente dueño del lugar, el otro se siente indigno de estar. Y sin embargo, es el segundo quien experimenta el verdadero sentido del espacio sagrado. El templo, como todo lugar de culto, no debería ser un escenario del privilegio religioso, sino un refugio para los cuerpos cansados. Jesús en su ministerio cuestiona constantemente la sacralidad vacía. El templo se vuelve legítimo solo cuando se convierte en lugar de hospitalidad. Allí donde se da lugar a los pobres, los marginados, las personas desplazadas, el templo vuelve a ser casa de oración para todos los pueblos. Les aseguro que este último volvió a su casa justificado y no el primero, porque todo el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. La frase final de Jesús es una revolución silenciosa. El sistema religioso se da vuelta. No gana el devoto ejemplar sino el pecador sincero. No triunfa la perfección sino la confianza. El reino no se rige por los méritos sino por la gracia que levanta a quien no puede levantarse solo. La justificación no es premio, es don.
No es reconocimiento de virtudes, sino actos de misericordia que restaura la relación. El publicano vuelve a casa en paz porque dejó que Dios tuviera la última palabra. El fariseo vuelve igual que entró porque nunca se permitió ser alcanzado por ese Dios que viene a nosotros y nosotras una y otra vez, incansablemente. Estamos en el mes de la Reforma y cada octubre se nos recuerda que la Reforma no fue una victoria, sino un clamor, un grito por volver al Evangelio desnudo, sin adornos ni mediaciones abusivas. Este texto se podría leer como una parábola sobre toda la historia de la fe, una religión que se justificó a sí misma y un pueblo que pidió misericordia. Orar como el publicano es reformarse cada día, es reconocer que la tradición viva no consiste en repetir fórmulas ni prácticas, sino en abrirse a la acción del Espíritu. La fe reformada, en el sentido profundo de la palabra, es la que se atreve a confesar: no sé todo, no tengo todo, pero creo en aquel que me sostiene. Esta parábola también es una radiografía de nuestras sociedades. En nuestros territorios vivimos inmersos en una cultura de la competencia y la justificación. Todos quieren tener razón, todos necesitan ser vistos como los justos. Las redes sociales son templos donde se exhibe virtud y se denuncia al otro. El fariseo moderno acusa y pide castigo para los otros desde un pedestal de supuesta superioridad moral. Ajá. Pero el Evangelio nos invita a otro tipo de autenticidad. No la del espectáculo, sino la de la honestidad del corazón. No necesitamos justificar nuestra existencia ante los demás. Ya hemos sido justificados por amor. Esa certeza libera, nos quita el peso del rendimiento, del éxito, de la comparación. Nos devuelve la posibilidad de agradecidos y no nos pone más a la defensiva. En la dinámica del discipulado, la oración no es un acto religioso aislado, sino un movimiento de reconciliación con Dios, con uno mismo, pero fundamentalmente con los otros y las otras. El publicano se reconcilia con su verdad y desde allí puede volver a su casa. Su oración no cambia a Dios, finalmente lo transforma a él mismo. Seguir a Jesús implica caminar desde esa reconciliación. No seguimos al Cristo de los triunfadores, sino al Cristo de los márgenes, al que abrazó la cruz como signo de solidaridad con toda la fragilidad humana. La humildad del publicano anticipa esa cruz, el gesto de quien se abre al amor sin condición. Y así, cada comunidad creyente está llamada a encarnar esa reconciliación en su vida pública, defendiendo a los vulnerables, denunciando la hipocresía, la de afuera y la de la propia iglesia, abriendo sus puertas a quienes no encuentran refugio. La oración verdadera se transforma en acción liberadora. Porque en este Evangelio se nos devuelve al centro del mensaje. La gracia ocurre siempre, a pesar nuestro, y podemos notarla cuando dejamos de justificarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas. En la humildad del publicano se revela el corazón del reino, un Dios que escucha más allá de las apariencias, que se inclina ante la verdad del cuerpo herido y que transforma la culpa en confianza. En tiempos de cinismo, desigualdad y exclusión, la Iglesia, nuestra comunidad de fe, está llamada a ser comunidad de humildad, no de superioridad, de acogida, no de distinción. Una comunidad que predica el Evangelio y administra los sacramentos como actos absolutamente revolucionarios de restauración y no de control. Que esta parábola nos desafía a orar sin máscaras, a vivir sin comparaciones y a servir con gratitud. Y que al salir de nuestro templo, o cuando salgamos esta tarde en nuestras casas, podamos decir con esperanza y humildad: Dios mío, ten piedad de mí. Porque allí,
En esa sencilla oración, la gracia ya ha comenzado a ocurrir. Amén.